Hola, espero de verdad que se encuentren bien, espero de verdad que estos avances que vamos teniendo les ayuden a tener una vida mejor, cada día una vida mejor. Ese es el secreto de nuestro trabajo, poder compartirlo eficientemente y tener una vida mejor. Hemos venido hablando de ampliar los criterios del canal y comenzamos a hablar sobre la personalidad. Nos han quedado claro, o deberíamos quedarnos claro, que la personalidad es la construcción de un mecanismo de defensa que genera el ego. El ego es otro mecanismo de defensa, no tan elaborado como la personalidad, pero el ego es un mecanismo de defensa instalado en el momento en que el ser, aquella parte espiritual, se mete en un cuerpo y hace de su cuerpo ese vehículo. Esa presencia del cuerpo hace que el ego tenga sentido. Esto es importante entenderlo para poder llegar a entender la personalidad y poco a poco ir desarticulando el ego. La personalidad es un mecanismo de defensa, como les acabo de decir. ¿Qué quiere decir un mecanismo de defensa? Es una defensa establecida por el ego porque siente que va a ser atacado. Y el ego es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Hablamos la vez pasada de esto hasta aquí. Ahora quisiera hablarles un poquito más de la construcción del ego y de la personalidad. Cuando nosotros cuando estamos siendo gestados, el ser, que es esa parte no tangible nuestra, aquella parte nuestra que vibra a un nivel espiritual. ¿Qué quiere decir un nivel espiritual? De un nivel alto de vibración, tan alto, tiene una frecuencia de vibración tan alta que no se puede manifestar. Se puede solamente a través de un vehículo que nosotros lo notemos, como el amor, como la paz, como la fe, como la seguridad, todos estos adjetivos que no se pueden manifestar. Yo no puedo decir el amor es la manzana, no, la manzana es la manzana. El amor es una energía que se ve cuando se manifiesta. Nosotros somos iguales. El espíritu es aquella parte nuestra que se ve cuando se manifiesta y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Cuando nosotros entramos en el vehículo corporal que se está gestando en el vientre de la madre, como hemos hablado antes, forma parte de los acuerdos o los contratos que nosotros ya firmamos. Y cuando digo firmar, no fue que firmamos, sino que nos pusimos de acuerdo con otra parte del ser para decir, yo voy a encarnarme y a aprender tal experiencia. También puedo decir, yo voy a encarnarme de tales padres para poder desarrollar tales características. Entonces, que me van a permitir desarrollar tal experiencia. Yo hago todo esto, pero ahí estoy formando parte de la unidad. Soy uno con el ser. En ese momento soy uno con el ser. Entonces, ¿qué sucede? Porque esto es bien importante. Cuando estamos entrando, mientras se da la gestación en la madre, nosotros entramos en el vehículo físico y la sensación de separación de la unidad es profunda e inmensa y nos hace temer, nos hace tener la primera emoción antípode del amor. Antes de la gestación éramos absolutamente amor. En la gestación tenemos las dos partes. ¿Por qué tenemos las dos partes? Porque entramos en una dimensión dual. Aquí en esta dimensión, para que podamos conocer el amor, tenemos que conocer el miedo. Entonces, cuando entramos en gestación, tenemos miedo y se genera en nuestra mente un mecanismo de defensa que se llama ego. Este mecanismo de defensa, al igual que el miedo, es una acción permanente. Nosotros siempre tenemos ego. El ego está intrínsecamente unido al cuerpo físico.
porque está intrínsecamente unido a la separación y al miedo. Esto es importante entenderlo. El alimento más importante para el ego es el miedo, para que se manifieste en el cuerpo en esta dualidad. ¿Por qué siente ese miedo? Porque éramos totalidad, me sentía perteneciente y de pronto entro en un vehículo físico que me restringe, que me contrae, que me hace sentir separado. Esa sensación de separación es lo que va a hacer de manera permanente hasta que transicionemos, que cada vez que el ego interpreta que hay una mayor separación, fortalece la personalidad a través de una creación de ideas e imágenes que van a generar una reacción. Entonces, contémoslo como una historia. Yo entro en el vehículo, apenas se está formando, siento miedo, ese miedo genera el ego y el ego a partir de ahí va a estar siempre pendiente con cualquier cosa que represente una separación. Y se genera la primera herida en la estructura psíquica, esa primera herida estructural que ya ustedes me han oído hablar de ella, que se llama herida estructural esquizoide, se genera en el vientre de la madre por la interpretación que da el ego a través de mis ideas, creencias y pensamientos a acciones que la madre tuvo. La madre dijo que este niño debería haber nacido en marzo en lugar de noviembre, y lo que el bebé interpreta en el vientre materno es: mamá me va a abandonar porque yo nací en noviembre y ella hubiera preferido que naciera en marzo. Entonces el ego se pone atento y comienza a generar mecanismos de defensa que en la primera herida estructural van a tener que ver con movimientos musculares. Como el ser está apenas entrando en el vehículo físico y el vehículo físico se está conformando, entonces esta reacción egoica hace y impacta biológicamente la construcción de mis músculos, mis tendones y mis huesos. Es muy factible que si mi madre se queja mucho del embarazo, del momento del nacimiento, del miedo que tiene al nacer, etcétera, 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 lo que va a generar en mí es este pánico absoluto y total a ser abandonado. Entonces, la primera herida estructural, que es la herida estructural esquizoide, es la respuesta del ego a esta situación y a esta cantidad de opiniones que tiene la madre sobre la gestación, y va a impactar inclusive mis músculos. Yo voy a desarrollar músculos espásticos, muy fuertes, muy firmes, un fémur largo que me va a permitir correr como un buen animal que se está adaptando biológicamente. El impacto que tiene el miedo y el ego sobre la biología es bastante determinante. Y ese impacto va a generar posteriormente el mismo nivel de impacto en la personalidad. Es como si fuéramos así. Aquí se genera el primer impacto, aquí se genera en el cuerpo físico, aquí en el cuerpo emocional, y ya cuando yo nací teniendo una distancia. Porque la herida estructural esquizoide lo que hace es generar distancia. Va a tener dos síntomas. La primera es un enmascaramiento emocional, que quiere decir: tengo una tristeza pero no se nota, tengo una alegría pero no se nota, tengo una distonía emocional, tengo una cantidad de emociones adentro pero hacia afuera no sale tan claro ni tan eficiente. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es importante. Como es un mecanismo
de defensa, entonces afecta la comunicación. El ego siempre afecta la comunicación porque se está comunicando desde la defensa, no desde la apertura. Entonces, la comunicación no puede fluir, no es una comunicación fluida. Por eso, por ejemplo, en los talleres de cursos de milagros o en el curso de milagros, cuando caminamos, una de las cosas más importantes es entender que desde el ego me cuesta comunicarme, mientras que desde el ser voy a ser parte de la unidad y esto tiene un impacto mayor porque me puedo comunicar. Esto es muy interesante porque si además cogemos esto y lo unimos con la física cuántica, nos va a decir por qué, como lo demuestra Vilayanur Ramachandran, el pensamiento, las ideas y las creencias pueden entrar en red a través de las células espejo y las células Gandhi, porque estamos en la parte sutil, porque yo puedo a través de una hipnosis generar un impacto en la otra persona, porque estoy trabajando con las frecuencias de vibración alfa y teta, estoy trabajando con la parte sutil. Cuando trabajo con la parte sutil, tengo un mayor nivel de comunicación. Cuando trabajo desde el ego, no logro establecer comunicación porque el ego por sí mismo es un mecanismo de defensa. En este caso, hemos hablado hoy de la herida estructural esquizoide. Esta herida estructural la tenemos todos, no es que unos la tienen y otros no, todos la tenemos. El nivel de profundidad de esta herida es lo que puede ser absolutamente patológico o no. Y la reacción, el impacto, la característica que va a tener esta herida es la distancia. Es aquel niño que va a crecer y se va a desarrollar como un adulto que no sabe cuáles son sus emociones, no se entrega ni se compromete mucho, no abraza a los otros con gran facilidad porque implica exponerse y entonces lógicamente lo que pasa es que establezco una distancia. El creador de toda esta área de la psicología biológica es Alexander Lowen. Alexander Lowen desarrolla y estructura maravillosamente bien las 5 heridas estructurales y a través de la bioenergética. La bioenergética es el gran desarrollo, el gran aporte de Alexander Lowen a la psicobiología y a la neuropsicobiología. Espero de verdad que esto les permita conocerse mejor y entonces con esto y a partir de esto tener una vida mejor. Muchas gracias.